No estamos ante una sola crisis, ni mucho menos. Lo que tenemos delante es un mundo con múltiples frentes abiertos al mismo tiempo. Y lo más importante, todos están conectados entre sí. Vemos focos de tensión estallando en distintos continentes, una carrera tecnológica que está literalmente redefiniendo el poder global y, por supuesto, unos mercados financieros que reaccionan al segundo a cada movimiento en este gran tablero. Y bueno, esta cita lo clava, resume a la perfección el momento actual. Estamos entrando en una nueva era, lo que algunos ya llaman una era de riesgo permanente. ¿Y esto qué significa? Pues que los conflictos de siempre, los físicos, con ejércitos y disputas fronterizas, ahora se solapan con las tensiones financieras, y además con una nueva batalla en el dominio digital, la de la inteligencia artificial. Todo está pasando a la vez. Para intentar desenredar esta madeja, vamos a analizar 5 áreas que son clave. Empezaremos en Oriente Medio con una tensión que no para de crecer. De ahí saltaremos al sur de Asia, donde ha estallado una guerra. Echaremos un vistazo al telón de fondo europeo, nos sumergiremos de lleno en la guerra tecnológica y al final conectaremos todos los puntos para ver el impacto real en la economía y en los distintos sectores. Muy bien, pues vamos con el primer escenario. Oriente Medio. Aquí lo que tenemos es una partida de ajedrez de altísimo riesgo entre Estados Unidos, Irán e Israel. El centro de todo, el programa nuclear iraní. Y cada movimiento que hacen es una mezcla súper calculada de diplomacia por un lado y de amenaza militar directa por el otro. La clave para entender la estrategia de Washington está en este concepto, la diplomacia coercitiva. Y esto no es simplemente negociar por un lado y amenazar por otro, ¿no? Es hacer las dos cosas a la vez, de forma perfectamente coordinada. Es usar la amenaza militar no necesariamente para atacar, sino para que tu voz en la mesa de negociación suene mucho, pero que mucho más fuerte. Y ojo, que esto no es teoría, esto está pasando ahora mismo. Fijaos en la secuencia. Paso 1, las negociaciones en Ginebra se atascan, no hay acuerdo. Paso 2, la respuesta es inmediata. Washington mueve un portaaviones gigantesco a la zona, una señal militar que es imposible de ignorar. Y para rematar, paso 3, autoriza la evacuación de personal de su embajada, un gesto que en lenguaje diplomático significa estamos listos para lo peor. Es una escalada de presión de manual sobre Teherán. Claro, los mercados financieros leen estas señales al instante. Y lo que vemos aquí es un reflejo puro del miedo. El petróleo no sube porque falte crudo hoy, sino por el pánico a que un posible conflicto cierre el estrecho de Hormuz mañana. Y al mismo tiempo, el oro, que es el refugio por excelencia, sube. ¿Por qué? Porque cuando la incertidumbre se dispara, el capital, que es miedoso, busca seguridad a toda costa. Vale, dejamos Oriente Medio y viajamos al sur de Asia. Aquí, una disputa fronteriza que llevaba décadas ahí, como un volcán dormido, acaba de entrar en erupción. Ya no hablamos de pequeñas escaramuzas. Ahora es una guerra abierta y declarada entre Pakistán y el gobierno talibán de Afganistán. Para entender el origen de esto, hay que irse un poco atrás en el tiempo. Hay que saber qué es la línea Durand. Es básicamente una frontera artificial, una línea que dibujaron los británicos en la era colonial y que partió en dos a todo un pueblo, el pueblo pastún. Kabul nunca la ha aceptado del todo y por eso siempre ha sido un foco de tensión. Es literalmente una herida geopolítica que nunca ha llegado a cicatrizar. Pues bien, esa herida acaba de reabrirse de la forma más dramática posible. Después de varios atentados, Pakistán respondió con ataques aéreos, y la escalada llegó a su punto álgido con estas palabras del ministro de Defensa pakistaní. Se acabó el lenguaje ambiguo. Esto es la formalización de una guerra con todas las letras. Y el impacto económico es, como podéis imaginar, inmediato y brutal. Esta cifra que vemos es la caída de la bolsa de Pakistán en un solo día. Es la imagen perfecta de cómo la geopolítica golpea directamente al bolsillo. ¿Qué pasó aquí? Pues pánico vendedor. Los inversores huyen en desbandada ante la perspectiva de una guerra larga, de más gasto militar y de una economía que ya era frágil y que ahora podría colapsar. Y mientras arden estos dos conflictos, no podemos perder de vista lo que pasa en el telón de fondo europeo. La guerra en Ucrania está totalmente estancada en una fase de puro desgaste, como una guerra de trincheras del siglo XXI. Y en la Alianza Occidental, aunque el apoyo se mantiene, ya empiezan a notarse ciertas fisuras y tensiones internas. El panorama es un puzzle bastante complicado. Por un lado, tienes a Kiev intentando abrir alguna vía diplomática. Por otro, su aspiración de entrar en la Unión Europea choca con vetos políticos como el de Hungría. Dentro de la propia OTAN se intenta mantener un frente unido, pero incidentes como la interceptación de drones en el Báltico nos recuerdan que la tensión con Rusia es constante y se libra en muchos frentes, no solo en el campo de batalla de Ucrania. Pero atención, porque sobre este tablero de conflictos tradicionales se está librando otra guerra, una mucho más silenciosa, pero que quizás sea la más decisiva para el futuro. La carrera por dominar la inteligencia artificial y, sobre todo, los chips que la hacen posible. Este es el verdadero frente del siglo XXI.
Y aquí vemos un choque de trenes que es fascinante. Por un lado, el Pentágono, que lógicamente exige poder usar la IA más avanzada para sus armas y sus sistemas de vigilancia. Y por otro, una de las empresas clave en este sector, Anthropic, que se niega en rotundo por motivos éticos. Esto es mucho más que una simple pelea de negocios. Es el gran conflicto de nuestro tiempo. El poder de los estados contra el poder de las poquísimas empresas tecnológicas que controlan esta tecnología crítica. Mientras tanto, en la parte económica de esta carrera, los movimientos son sísmicos. Meta, la empresa matriz de Facebook, está ejecutando una jugada maestra: diversificar. En lugar de depender de un único proveedor de chips para su inteligencia artificial, como era Nvidia, está cerrando acuerdos multimillonarios con sus grandes rivales, AMD y Google. La lección aquí es clarísima: nunca pongas todos los huevos en la misma cesta. Y si alguien duda de la magnitud de esta batalla, que mire esta cifra. 250.000 millones de dólares. Es lo que se evaporó del valor en bolsa de Nvidia en un único día. ¿El motivo? Un simple rumor sobre ese acuerdo entre Meta y Google. Es una demostración brutal de la volatilidad y del poder que se está disputando ahora mismo en el mercado del hardware para la IA. De acuerdo, ya hemos visto las piezas sobre el tablero. Tensiones militares, guerras abiertas, batallas tecnológicas. Ahora llega la pregunta clave: ¿cómo afecta todo esto a la economía real, a los distintos sectores? Vamos a analizar el impacto en 3 plazos diferentes: corto, medio y largo. A corto plazo, la reacción del mercado es casi un acto reflejo. El dinero sale huyendo de los focos de riesgo, como la bolsa de Pakistán, y corre a refugiarse en el oro. ¿Y quiénes ganan? Pues los sospechosos habituales en cualquier crisis: el sector de la energía por el miedo a la escasez, defensa y ciberseguridad por la expectativa de más contratos, y el sector de chips de IA, como ya hemos visto, se sumerge en una volatilidad extrema. Si ampliamos la vista al medio plazo, de aquí a unos 2 años, algunas tendencias empiezan a sentarse. Lo que era una subida puntual en defensa y ciberseguridad se convierte en un ciclo alcista que se sostiene en el tiempo. Las infraestructuras críticas se vuelven un activo clave. En el lado negativo, lógicamente, el consumo se resiente en las zonas de conflicto. Pero ojo, porque en medio del caos también surgen oportunidades. El capital que escapa de un país en crisis a menudo busca refugio en sus vecinos más estables. Y si miramos ya a largo plazo, cuando el polvo se asiente, lo que nos quedan son los grandes cambios estructurales. Hay sectores que en este nuevo mundo tienen el viento a favor sí o sí: ciberseguridad, defensa de alta tecnología, hardware de IA, infraestructuras digitales. Por el contrario, los combustibles fósiles puros podrían tener un problema, porque toda esta inestabilidad puede acelerar la transición energética, y ya no solo por ecología, sino por una cuestión de pura seguridad nacional. Entonces, si de todo este análisis tuviéramos que quedarnos con una sola palabra, con una idea clave, sería esta: resiliencia. En un mundo de riesgo permanente, la estrategia más inteligente, tanto para un país como para quien invierte, es ser resiliente. ¿Y qué significa eso en la práctica? Pues diversificar, reforzar las infraestructuras que son críticas, elegir muy bien dónde te expones al riesgo y apostar por los sectores que van a ser el centro de gravedad de la próxima década. Y cerramos con una reflexión final. Hemos visto cómo una maniobra militar en Oriente Medio dispara el precio del petróleo, cómo una frontera olvidada en Asia es capaz de hundir un mercado bursátil entero, y cómo un acuerdo sobre chips en California provoca un auténtico terremoto financiero. Todo está interconectado. La gran pregunta que nos queda en el aire es: ¿en este dominó global, cuál será la próxima ficha en caer?